Hoy hablaremos acerca de los accidentes de trabajo. Para comprender este tema de los accidentes de trabajo, tenemos que entender estos conceptos básicos como premisa. El primero de ellos es, ¿qué es peligro y qué es riesgo? Riesgo es toda posibilidad de daño. Es una combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición de peligros. Entonces entendemos el riesgo básicamente como esa probabilidad o esa posibilidad de que una situación como un accidente ocurra. Existe una probabilidad de que pase, así como que no. Existe también otro concepto que es peligro. El peligro lo entendemos como algo mucho más inminente. Es una fuente, acto o situación con potencial de daño. Esta palabrita es crucial, potencial de daño. Si nosotros comparamos estos dos conceptos de riesgo y peligro, entendemos que el peligro es muchísimo más avanzado, por decirlo de alguna manera. Tiene un potencial de daño tanto para que me enferme o como para que pueda surgir de un accidente en comparativa con el riesgo. Entonces, si yo me expongo a una fuente de peligro, inminentemente voy a tener una altísima probabilidad de que pueda resultar lesionada de dicha exposición. Antes de hablar de los conceptos de lo que tiene relación a accidentes de trabajo, se hace necesario conocer este tema de incidentes de trabajo y qué es. Los incidentes de trabajo están relacionados o son unos sucesos que acontecen en el transcurso de nuestra jornada laboral, o también puede ser en relación a que tuvo potencial de ser un accidente. Esta es la palabra clave. Tuvo potencial de ser un accidente. Entonces partamos desde la premisa de que un incidente no es un accidente de trabajo. Es como decimos coloquialmente, es casi que me pasa algo. Como por ejemplo, ustedes en la imagen ven a esta persona que ha pasado, bien sea por ignorancia o bien sea por desconocimiento de que alguien estaba trapeando el piso, pasó por encima del piso mojado. En este contexto, esta persona pudo haber tenido un incidente de trabajo o también pudo haber tenido un accidente de trabajo. El incidente de trabajo sería exponerse a esa situación de riesgo en donde potencialmente puede caerse y lesionar. Ese casi que ocurre es lo que conocemos como incidente de trabajo. En este caso, digamos que esta persona se resbaló, pero a pesar de que perdió el equilibrio, no cayó. Pudo sostenerse en el aire y no se lesionó. Eso es un incidente de trabajo. El casi que ocurre una situación desafortunada. Aquí el accidente de trabajo sería que debido a haber pasado por encima de ese piso mojado, sí terminó cayendo y terminó en una lesión permanente para su organismo. También se hace importante recalcar que todos los incidentes de trabajo, independientemente de nuestro origen de trabajo o el tipo de trabajo que nosotros ejerzamos, se hace necesario también reportarlos, porque dentro de todos los conceptos que están relacionados con salud en el trabajo, siempre se prescribe que ante numerosos incidentes va a terminar siendo por probabilidad un accidente. Por eso se hace necesario siempre reportar todos los incidentes que nosotros tengamos en nuestra jornada laboral. Ahora sí, ¿qué sería un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es todo aquel suceso que es de origen repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez y en el caso más extremo incluso puede provocar la muerte en el trabajador. Entonces entendemos que la primera premisa que maneja un accidente de trabajo es que es de suceso repentino, es decir, estas situaciones no se pueden planificar, pueden suceder básicamente de un segundo a otro. Un accidente también se entiende como aquel evento que pueda ocasionar en el trabajador una lesión. Dependiendo de la lesión que ocasione así en el trabajador, así podemos catalogar esos accidentes. Para ser catalogado como accidente de trabajo se tienen que cumplir ciertas premisas. El primero de ellos y el más evidente es todo accidente que tiene que ocurrir u ocurre dentro de mi jornada laboral. Ese es el primer requisito para poder decir que en realidad sí es un accidente de trabajo. ¿Cuándo esto puede ser una excepción? Cuando a pesar de que ya yo haya terminado mi horario laboral, aún así mi jefe me indica que tengo que hacer alguna actividad
que se puede comprender como si fuesen horas extras. Si en algún momento durante el transcurso de esas horas extras a mi jornada laboral habitual me llegase a pasar algún accidente, también se considera accidente de trabajo, porque estoy bajo la orden directa de mi superior, en este caso mi jefe inmediato. La siguiente premisa sería que debe acontecer este accidente dentro de todo lo que se comprende las instalaciones de la empresa para la cual yo esté trabajando. Si este accidente no ocurre dentro de las instalaciones inicialmente de la empresa, inicialmente no se puede catalogar como un accidente de trabajo, aunque para este punto también hay una excepción. La excepción a esta regla sería si definitivamente yo estoy actuando bajo la orden directa de mi jefe superior. Es decir, si mi jefe me indica que yo tengo que desplazarme por fuera de las instalaciones habituales donde yo realizo mi trabajo, por fuera de las instalaciones de la empresa, a cumplir alguna actividad relacionada con mi trabajo, también se considera un accidente de trabajo, porque estoy bajo las órdenes directas de mi jefe inmediato. Esto aplica también, por ejemplo, cuando las empresas envían a sus empleados a recibir capacitaciones por fuera de las instalaciones de la empresa o incluso por fuera de la ciudad. El otro punto que también debemos tener presente que se puede considerar como accidente de trabajo es todo aquel accidente que se pueda presentar durante mi desplazamiento desde mi vivienda hasta las instalaciones de la empresa en la cual yo hago mi trabajo. Eso siempre y cuando el transporte en el cual yo esté lo pueda otorgar o lo otorgue la empresa en cuestión. Si yo, por ejemplo, me desplazo por mis propios medios, bien sea porque yo tengo un vehículo propio o utilizo el transporte público, no se considera como un accidente de trabajo. Solo se considera accidente de trabajo si se cumple con la premisa de que sea el empleador, es decir, mi jefe, quien me otorgue ese transporte de mi casa hasta la empresa o de la empresa hasta mi casa. Y por último, también se considera un accidente de trabajo aquel que se pueda producir durante la ejecución de actividades recreativas, deportivas o lúdicas que pueda hacer o que pueda organizar la empresa como tal. Bien sea que estas jornadas recreativas las haga la empresa o no. Si el empleador va en representación de esa empresa ante un evento que no haya organizado la empresa para la cual trabaja, también se considera accidente de trabajo. Dentro de este concepto de accidente de trabajo también podemos catalogar que existen diversas situaciones que lo pueden catalogar como leves o graves. Obviamente que todo aquel accidente grave implica una consecuencia como por ejemplo de amputación de cualquier segmento corporal, una fractura, por ejemplo aplastamiento o quemaduras graves, por ejemplo también lesiones a nivel de la columna vertebral, compromiso de la médula espinal. Así que como se dan cuenta, todas estas lesiones son graves para el trabajador. Estos accidentes de trabajo, dependiendo de su naturaleza, si pueden ser leves o graves, pueden incluso generar una pensión por incapacidad o por invalidez para el trabajador. Así que obviamente aquí cae el aspecto legal del cubrimiento con la ARL. Una vez que ocurre el accidente, obviamente que necesitamos hacer la atención inmediata a ese trabajador que acaba de tener la lesión. Pero todos estos accidentes deben investigarse. Esta investigación va en fin o con el objetivo de hacer dos cosas. Primero, ¿cuál es la causa que generó ese accidente? ¿Qué es lo que se presentó en las inmediaciones para que se presentase dicho accidente? Es decir, buscar las causas de ese accidente se hace sumamente importante. El otro objetivo de la investigación de todos estos accidentes laborales es dar con el cumplimiento en cuanto a las medidas correctivas para que nuevamente ese accidente no se vuelva a presentar. Entonces, si ya identificamos una causa por la cual el accidente ocurrió, el siguiente objetivo que nosotros tenemos que hacer es dar unas medidas de prevención o de amortiguación o de corrección para que ese tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir. Para la investigación de estos accidentes, una vez que se presente, se tiene que delegar un equipo que investigue las causas y todo lo relacionado a ese accidente. Usualmente este equipo investigador está integrado por el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Está también dado por el jefe inmediato del trabajador que ha sufrido el accidente y el representante del COPAST, que está delegado por el presidente.
Este equipo tiene unas funciones específicas y dentro de ellas podemos decir primero y la más obvia, que es la de investigar qué pasó con ese accidente. Y normalmente esta investigación ocurre dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia de dicho evento. Obviamente aquí que la investigación de ese accidente o de ese incidente tiene que ser revisando hechos, evidencias, lo que son testimonios, recoger testimonios de los trabajadores que presenciaron ese accidente, verificar las cámaras de seguridad e incluso también nos podemos ir a las actas de compromiso si de pronto previamente ha habido algunas en donde se verifique si en realidad las condiciones se están cumpliendo para poder hacer el trabajo inicialmente. Entonces aquí entendemos que también cae lo que conocemos como actos y condiciones inseguras. Si el accidente fue dado más por origen de alguna falencia que tuvo el trabajador o si el accidente fue debido a una falencia, por ejemplo, en una condición insegura que está más asociada a los cumplimientos y a las normas por parte de la empresa. Aquí obviamente también que este equipo investigador debe tomar acciones correctivas e incluso preventivas o de amortiguación una vez que se haya generado ese accidente. Básicamente, lo que nosotros buscamos con esa intervención de ese accidente es que básicamente no se vuelva a repetir para que ningún otro trabajador resulte ser lesionado. Y no solamente implementar estas medidas correctivas, sino también darle seguimiento a lo largo del tiempo para verificar que en realidad estas acciones correctivas sí se están cumpliendo. Aquí vemos, por ejemplo, un flujograma de cómo tenemos que actuar una vez que se presente el accidente de trabajo. En la primera parte encontramos, por ejemplo, de que una vez que se haya ocurrido el accidente, obviamente que necesitamos darle una atención de primeros auxilios a esta persona. Obviamente y por cumplimiento ante la ley, toda empresa debe tener este comité de seguridad y salud en el trabajo. Allí debe haber una persona que conozca acerca de primeros auxilios y obviamente esta persona debe asistirle a este trabajador que acaba de tener ese accidente. Después de que se le haya hecho la asistencia en salud, que es obviamente lo primordial en este caso, sería también reportar el accidente ante la ARL. Recuerden que la ARL es la administradora de riesgos laborales y se supone que todo trabajador debe estar afiliado a ella. Recuerden que la ARL es aquella que debe hacerse cargo de las expensas o de los gastos que se generen de la atención de ese trabajador. No debe darse por parte de la EPS. Una vez que esta primera parte ya está dada y se le ha dado la atención en salud al empleado, se tiene que llamar al equipo investigador encargado de hacer la investigación de todos estos accidentes, que es justamente del que estuvimos hablando anteriormente. Y dicho equipo se tiene que desplazar hasta el lugar en donde ocurrió el accidente con el fin de recolectar toda la información que pueda procesarse en el momento para poder descubrir la causa de ese accidente. Aquí este equipo puede hacerle entrevistas a los testigos que presenciaron el accidente. Se puede entrevistar incluso también al mismo trabajador que sufrió el accidente. Esto obviamente siempre y cuando lo pueda realizar, su condición de salud lo permita. Se puede hacer una inspección de elementos de trabajo en donde estuvieron involucrados durante el accidente. Se puede revisar diversos documentos, como por ejemplo las actas, las hojas de vida de los diferentes equipos que se utilizan. Básicamente toda la información que se pueda recolectar, como por ejemplo de las cámaras de seguridad, que permitan conocer cuál es la causa de ese accidente. Luego de que se recolecte esta información, obviamente que toda esta información debe ser analizada desde un punto de vista metodológico para poder dar con el origen o con la causa del accidente en sí. Luego de que se haya investigado todo el accidente, que se haya determinado qué fue la causa que lo originó, obviamente que se tiene que dar unas medidas de prevención para que nuevamente este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir en el tiempo. Entonces aquí básicamente se va a realizar un plan de acción. El plan de acción va a intervenir todas aquellas causas o aquellos factores que se identificaron como los causales de dicho accidente. Y no solamente elaborar ese plan de acción, sino también darle un seguimiento a lo largo del tiempo para verificar que esas acciones correctivas sí se estén implementando y sí se estén tomando las medidas correctivas necesarias dentro de la empresa como tal. Luego de todas estas acciones se tiene que elaborar un informe final. Es un documento perfectamente redactado en donde se detalla perfectamente qué fue el accidente, cuáles fueron las medidas que se utilizaron,
las medidas correctivas que se emplearon, qué fue lo que originó ese accidente y pues todas las medidas que se tienen que mantener a lo largo del tiempo para que nuevamente este tipo de accidentes no ocurran. Este formatico o este informe final tiene que ser entregado a la ARL y obviamente es el comité el que tiene que darle seguimiento para que estas medidas incluso se mantengan en el tiempo, incluso después de que la ARL haya recibido dicho informe.